Está compuesto por 8 párrafos. Ya hemos visto los primeros 6. Vamos a mirar hoy el párrafo 7 y el párrafo número 8. Prácticamente ya se ha dicho todo, pero hay unas conclusiones, unas aclaraciones, y por eso se da ese párrafo. Nos quedarían solamente 2 capítulos, capítulo 31 y capítulo 32 de nuestra confesión, que ya va a hablar acerca de lo que se conoce como escatología. No una escatología ampliada, sino más bien algo más sencillo. Ya el tema escatológico ya uno lo puede ver posteriormente, pero por lo menos hay 2 capítulos para este tema. Bien, en el capítulo 30, primer párrafo, habíamos visto la institución de la cena. Fue instituida por el Señor Jesucristo, es una ordenanza, se conoce como una ordenanza donde la iglesia verdadera debe practicarla. Veamos el párrafo 2, su naturaleza, lo que en sí es la comunión, la Santa Cena. Párrafos 3 y 4, su celebración. Veamos el párrafo 3, su celebración apropiada. Párrafo 4, su celebración perversa, que inclusive ahorita vamos a tocar parte de eso. Párrafos 5 y 6, veíamos sus elementos, es decir, la correcta comprensión de ellos, de los elementos, y la mala comprensión de los elementos, sobre todo en la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver hoy los párrafos 7 y 8, sería su participación adecuada. Y otra vez el párrafo 7, los beneficios de la participación adecuada, y el párrafo 8 vamos a mirar pues obviamente las maldiciones de una mala participación. Bien, este párrafo son sencillos. El párrafo número 7, los beneficios de la participación adecuada. Tiene ahí 3 secciones, voy a tratar de enumerar cada una de ellas. Déjenme, yo leo primero el párrafo. El párrafo dice así: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Bien, entonces, como dijimos, los beneficios de la participación adecuada. Si bien es cierto que se nos manda a participar de la comunión, se debe hacer de una manera adecuada para poder obtener sus beneficios. De lo contrario, como vamos a ver el párrafo 8, pues no hay ningún beneficio, sino más bien un maleficio, una maldición. Sección número 1 entonces nos habla acerca de nuestra participación digna. Cómo participar de la cena dignamente. Y eso es lo que nos dice pues esa primera sección, que es corta: los que reciben dignamente esta ordenanza. Los que reciben dignamente esta ordenanza. Ya entendemos que son los creyentes verdaderos, obviamente, y esos creyentes verdaderos van a recibir la comunión para participar de ella, pero deben hacerla de una manera digna. Ya eso es lo que apunta el párrafo. Y entonces nos habla de esa participación digna. Y en 1 Corintios 11, 27 al 29 vamos a mirar un poco esa participación digna. Es decir, hermano, somos dignos de participar, ya que todos no debieran participar. Hermano, en un culto no todos debieran participar, a menos que haya una dignidad en ellos. 1 Corintios 11, 27 nos dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, esta es la palabra, indignamente, es decir, hay gente, o en algunas oportunidades tú y yo lo hemos hecho, hemos participado indignamente. Si se hace así, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oh, esto es terrible. Es culpable del cuerpo, digamos, es culpable de la muerte de Jesús. Por tanto, y este es a lo que se apunte, lo que quiere llevar la confesión: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, como consecuencia de que se pudiera participar indignamente, cada creyente antes de participar está en la obligación de probarse a sí mismo
La Biblia nos llama una y otra vez la atención a que nos probemos. Probaos si estáis en la fe. Es decir, no tomen por deporte la carrera espiritual. Hágase una evaluación si realmente es un creyente. Cuando viene a la mesa, y por eso la dejamos para ahora después del culto, cada vez que usted viene a este lugar, la Biblia nos dice, el Señor nos dice en su palabra, que debemos probarnos a nosotros mismos si somos dignos de participar de la mesa. No es que usted, ya soy creyente, ya soy regenerado, y eso automáticamente lo habilita. Pues no. Cada domingo debemos hacer una evaluación de nuestra condición. Por eso dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pero esta prueba no es como algunos la toman en cuenta o como algunos lo hacen. Mucha gente, y yo sé que a usted le ha pasado, algunos hermanos en Tuluá lo habían hecho, espero que no lo hagan más, pero llegan a la mesa y sencillamente uno sabe que normalmente participan de la mesa, pero a un domingo donde llegaron y no participaron. Y cuando uno les dice, ¿y qué pasó? No, es que venía con mi esposo en la esquina y me peleé con él, así que hoy no puedo participar. Y un hermano en Tuluá nos dijo, no, es que él venía, estuvo en todo el culto, impresionante, ahí sentado, pero antes del culto un hermano se paró al frente y dijo unas palabras que le llegaron a él, y por eso se enojó con el hermano y no ofrendó ni participó de la cena, y luego afuera se lo dijo. Hermano, la evaluación que debemos hacer, que es necesaria y que es justa, no es para no participar. Si es un creyente verdadero, se debe evaluar y se debe hacer un autoexamen, pero no es para no participar. Al contrario, es para participar. Así que no hay un creyente que debe dejar de participar indignamente. Es decir, hemos participado indignamente por no examinarnos, pero el punto aquí es examinarnos, probarnos para participar. Porque lo leo otra vez, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No es examinarme para no comer, es examinarme para comer. Amén. Para beber. Así que usted no puede, hermano, no sé si está bien decir, darse ese lujo de no participar por una situación. Cometió un pecado contra alguien, ¿qué espera para arrepentirse? Por eso en la cena se da siempre una oportunidad de prueba. Mientras se ora, mientras se reparten los elementos, mientras esperamos, alguien entró en pecado, arrepiéntase. Pero arrepentirse, hermano, no es que usted le dice ahora un ejemplo. ¿Qué digo yo? Usted dijo una mentira, normalmente dice mentiras en su trabajo y llegó aquí, la puse suave, voy a poner otra, pero ejemplo ahí, una mentira. Y entonces usted viene aquí, ay sí Señor, esta semana dije mentiras, pero normalmente digo mentiras, perdóname Señor por haber dicho esa mentira, y participo de la mesa y en la semana vuelve a seguir mintiendo. Eso no es arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es reconocer que es mentiroso, que ha cometido mentiras y ahora se arrepiente, Señor, pero para no volverlo a hacer, Señor. Y si usted está convencido de eso y le pide al Señor que le dé la gracia para no volverlo a hacer, participa de la mesa, pero no lo vuelve a hacer. Ese es un arrepentimiento verdadero. Pero si usted lo hace solamente para salir del paso, para participar, pero usted sabe que lo va a seguir haciendo, mejor entonces ni venga al culto. ¿Para qué? ¿Para qué nos engañamos, hermano? Se supone que los que venimos aquí estamos verdaderamente arrepentidos. No estoy diciendo que sea perfecto y que no cometa faltas, las cometemos, pero somos conscientes de que si nos hemos arrepentido es para el cambio de vida, y eso lo vamos a ver ahora. Pruébese cada uno así mismo y coma del pan, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora aquí nos da un punto, de que uno de los puntos de comer dignamente es discernir el cuerpo del Señor. Y siempre yo hablo ahí de dos cosas. Obviamente la principal y la primordial y la cual apunta el texto, discernir el cuerpo del Señor, es entender que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Eso es discernir el cuerpo del Señor. Que esta reunión a la cual yo he venido no es cualquier reunión, es la reunión más importante. Que el hermano que tengo a mi lado no es cualquier hermano, es un hijo del Rey, es un hijo de Dios. Que yo hago parte a la familia de Cristo, que yo necesito a mi hermano me necesita. Por eso la comunión, hermano,
Tiene que ver de alguna manera para hacernos sentir que somos miembros del cuerpo de Cristo. Para eso participamos, para entender que mi hermano me necesita, que yo lo necesito. Entonces la iglesia existe para eso. Entonces discernir el cuerpo de Cristo es ese. Cristo murió en la cruz por mi hermano, murió por mí, para hacernos miembros de su familia. Somos la familia del Señor. Y por ahí discernir el cuerpo de Cristo es entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro, obviamente. El segundo párrafo, la segunda sesión de ese párrafo nos habla del participar por fe para recibir todos sus beneficios. Y entonces ahí vamos a mirar cómo la Biblia registra de esa participación por fe. Voy a leer esa segunda parte del párrafo 7. Voy a leerlo todo con él. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, ya vimos, participando externamente de los elementos visibles. Hermano, comemos los elementos, son visibles pero son externos. Participando de ellos externamente, al hacerlo externamente también participan interiormente por la fe. Hay una participación espiritual por la fe. Es decir, hay que reconocer que el elemento que usted recibe y tiene en su mano es pan, es vino, fruto de la vid, y hay que entender, son elementos reales, externos, y son alimentos reales y verdaderos, pero para tu cuerpo. Amén. Eso hay que entenderlo. Pero también hay que entender que al participar de ellos, también participamos interiormente, es decir, espiritualmente. Es decir, hay una situación espiritual allí. Y esa es la fe. Participamos por la fe de una manera real y verdadera, dice, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándonos espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Entonces, hermano, una parte de participar dignamente es tener entendimiento del cuerpo de Cristo, pero hacerlo con fe. Recuerde esto, mi amado hermano: el justo dice que vive por fe y para fe, porque más el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido salvos por la fe, creyendo la obra de Cristo a nuestro favor, pero nuestra salvación se sigue manteniendo por la fe. Es decir, no es que usted tuvo fe allá y ahora ya dejó de tener. Usted sigue teniendo fe. Tú y yo seguimos teniendo fe. Entonces, al participar de la mesa, tenemos que hacerlo con fe. ¿Y qué es con fe? Que si bien es cierto que usted tiene ese pan y tiene esa copa y son naturales, hay una verdad espiritual allí. Lo decíamos 8 días, y es la presencia de Cristo en los elementos, espiritualmente. No corporalmente, no carnalmente, como lo enseña la Iglesia Católica, sino que hay una realidad en los elementos, y que no es un acto solamente conmemoratorio, no es un acto solamente allí de una costumbre de hacerlo. Por eso yo le diría, hermano, aquí usted necesita tener fe. Se requiere, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por la fe, para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado. Aquí hay que tener fe. Por eso no se distraiga en ese momento. Yo sé que muchos hablan, hay que hacerlo con alegría, con gozo. Sí, pero eso tiene que llevar una fe, es decir, saber lo que usted está haciendo, y de que usted, al participar del pan y de la copa, se está alimentando espiritualmente. Amén. Y si no, no se hace dignamente. Y a eso apunta entonces. Y mire lo que dice la Biblia en Juan 6, 29, 35. La confesión nos lleva otra vez a Juan 6, que habla acerca de Cristo. Dijo: coman el pan, yo soy el pan, beban la sangre, mi sangre. Pero antes, en Juan 6, 29, nos habla de la fe. Dice: respondiendo Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A qué apunta el Señor? A creer, a tener fe. Juan 6, 29, crean en el que ha enviado. Juan 6, 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. ¿Ve? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, porque Él es el pan de vida. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Donde venir y creer, nos están hablando entonces de esa fe en el Hijo de Dios. Es tener la creencia
de que Jesús es ese pan espiritual para mi alma? ¿Usted tiene la creencia de que Jesús es esa agua que sacia mi sed? Entonces Él es el pan, como lo va a decir más adelante. Así que todo el capítulo 6 nos habla de la apropiación por la fe de los beneficios de Jesús. Y ahora déjenme leerle, hermanos, del versículo 47 al 58 de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 47. Y ahora vamos a mirar la fe y luego cómo Él mira que es cuestión de fe y que no es algo literal. Lo veamos 8 días, pero otra vez. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿A qué está apuntando el Señor? A creer en Cristo, a tener la fe en Él. Ahora dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Luego dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora está hablando de el que comiere de ese pan. Jesús es el pan que descendió del cielo, pero la gente debe comer ese pan y vivir para siempre. Y luego dice, y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Y claro, uno ya comienza a ver, la cual yo daré por la vida del mundo. La carne que Él va a entregar, es decir, su cuerpo en sacrificio por la vida del mundo. Ahora, ¿cómo lo entendieron los judíos? Que es como lo ha entendido lamentablemente la Iglesia Católica, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Se dan cuenta que ellos se fueron por lo material? Ellos se fueron por lo literal. Y hoy día, cuando alguien dice que ese pan es el cuerpo de Cristo, esa sangre, esa copa es la sangre de Cristo, se va por lo material, se va por lo literal. Pero Jesús no estaba hablando en esos términos, porque ya estamos viendo que Él dice, el que cree en mí. Así que comer la carne de Cristo y beber su sangre es la fe. Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Cómo así? ¿Canibalismo aquí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré el día postrero. Luego dice, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Otra vez, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron en él. Murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, cuando uno asocia esto de comer su carne y beber su sangre, obviamente no está hablando de algo literal, sino simbólico. Y aquí nos está diciendo es que ¿cómo yo como de su carne y cómo yo bebo de su sangre? Cuando creo en el sacrificio de Cristo. Así que, hermanos, espiritualmente, al participar de la cena, estamos comiendo su carne y estamos bebiendo su sangre espiritualmente, cuando hay el ingrediente de la fe. Así que esto no se puede coger y por eso, por favor, evite hablar con alguien, evite pensar en otras cosas cuando usted tiene el pan y la copa en su mano, porque hay que hacerlo con fe, y es entender, Señor, tengo algo literal, tengo algo real, tengo algo físico aquí en mi mano, pero esto me habla de una verdad espiritual, y por la fe estoy comiendo a Cristo. Es decir, por la fe estoy apropiándome de los beneficios de la cruz a mi favor. Por la fe estoy recibiendo la gracia de Dios a mi favor, por la fe. No literalmente, que eso es lo que la confesión pues nos da a entender. Y la sesión número 3 nos habla entonces de la presencia espiritual de Cristo en los elementos. Dice esa última parte, el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes. Lo repito, el cuerpo y la sangre de Cristo no están, los elementos no están ni carnal ni corporalmente. No están ahí. El cuerpo de Cristo no está. El cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre. El cuerpo de Cristo no está ahí, sino que está espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes. Así que sí está,
pero espiritualmente. Amén. Entendamos esos términos, porque no podemos ni irnos con los católicos que dicen que ahí está el cuerpo de Cristo, pero tampoco irnos con otro grupo de cristianos que solamente toman la cena como algo de costumbre, como un recordatorio nomás, aunque es recordatorio, pero lo toman solamente como eso. No, ahí está, hermano, presente en esta ordenanza. Por la fe está el cuerpo espiritualmente está Cristo allí, por la fe. Dice que se ve para los creyentes, es decir, aquí no entra en un converso, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Entonces lo que quiere aclarar es cierto, ahí está el elemento del pan y del fruto de la vid para beneficiar nuestro organismo corporalmente, sí, pero también espiritualmente está presente Cristo para beneficiarnos espiritualmente. Por eso yo digo, hermanos, cada vez que usted participa de la comunión, usted es beneficiado espiritualmente. Yo soy beneficiado espiritualmente como cuando usted lee la palabra, es beneficiado espiritualmente como cuando usted escucha un mensaje, como cuando usted va y ora y tiene comunión con Dios, es beneficiado espiritualmente. Por eso llamamos, o los reformadores han llamado a esta parte un medio de gracia. Amén. Porque al participar de la mesa se recibe un medio de gracia. Por eso yo tengo problema cuando a un hermano digo yo, se le disciplina, pero se le permite estar en la iglesia y se le prohíbe. Yo hasta allá no voy. Yo conozco iglesias reformadas. Hay iglesias reformadas un poco extremistas, y eso lo vamos a ver obviamente. Digo extremistas, o no sé cómo decirlo, de que ellos pues ven esto tan serio, que es serio obviamente, pero al punto de que si un hermano lo ponen en disciplina, le niegan, y parte de la disciplina es negarle la cena del Señor. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque sería negarle también entonces la oración, sería negarle la lectura de la palabra como un medio de gracia. Es decir, yo no puedo negar los medios de gracia a ninguna persona, así esté en disciplina. Y sé que me meto en problemas con algunos reformadores, pero yo hasta allá no llego. Porque si es un medio de gracia, antes a ese hermano que está en disciplina le va a ayudar como medio de gracia, le va a ayudar, lo va a beneficiar. Ahora, pues si le voy a negar la cena y veo que es necesario negarla, pues mejor lo expulsamos de la iglesia. Y ahí se le niega. Y se le expulsa a ¿quién? Aquel que llamándose hermano, sabemos que no es un hermano. Y a ese sí se le debe expulsar, y pues obviamente ahí se le negará. La sección número 3, pues ya lo dije, nos habla de esa presencia, y la referencia es 1 Corintios 10, 16 y 17. Estos versículos son clave, hermano, para esta parte. 1 Corintios 10, 16, versículos 16 y 17. La copa de bendición. Hermano, por favor, cuando usted va a recibir la copa, ¿cómo la va a tomar? Es la copa de bendición. Es la copa de bendición. Ya la tengo en mi mano. Esta copa es de bendición. Que bendecimos al orar, que bendecimos. ¿Qué pasa con esa copa de bendición? Dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa copa, hermano, me permite tener comunión con Cristo, con su muerte. Así que estoy siendo beneficiado, es una bendición porque me permite tener comunión con Cristo, que es lo que apuntamos. Pero luego dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, ¿por qué el pan se refiere a la iglesia, y por qué la sangre se refiere a Cristo? Porque Cristo derramó su sangre, obviamente, por toda la iglesia, pero se está representando en el fruto de la vid, pero solamente implica la sangre de Cristo. Mientras que el pan, ya más fácilmente podemos pensar en algo más corporativo, porque el pan ha sido partido en muchos pedacitos y hace parte de uno solo. Entonces cada uno tiene un pedacito de pan, y en ese sentido es que quiere la confesión entender que tiene que haber una comunión. Porque si cada pedacito pertenece al mismo pan, pueden encajar bien y hay una especie de comunión. Entonces, ahí lo que hemos dicho nosotros, y el versículo 17 apunta otra vez al pan, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, y es lo que quiere el pan. Por ejemplo, cuando cada uno tiene un pedacito, eso es lo que quiere decir. Nosotros siendo muchos, pero es un solo el pan, pero nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. La idea es que yo tengo un pedacito de pan aquí, pero este pan solo no tiene sentido.
El pan tiene sentido cuando puedo unirlo con el de mi hermano y el otro, y lo unimos y lo hacemos un solo pan. Ahí sí tiene sentido, ahí sí es el pan. Así que yo necesito a los demás pedacitos para poder formar ese pan. Y eso es lo que está diciendo. Cuando participamos de la cena, tenemos que entender que hay comunión con la iglesia. Cada uno de los hermanos son miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces mire cómo la comunión apunta y es una bendición. Por eso dice, siendo muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, piensa en esto entonces. Cuando participa del pan, usted tiene que pensar, yo hago parte del cuerpo de Cristo. Yo hago parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo comunión con el cuerpo de Cristo. Pero cuando toma la copa, yo hago parte de Cristo, que es la cabeza. Yo tengo comunión con Cristo, que es la cabeza. Así es como lo apunta la Biblia. Así que la comunión, hermano, es indispensable. Hay que hacerla, no se debe dejar de hacer. Y si un pastor me está mirando y no lo hace, por favor, hay que hacerlo cada 8 días. Cada vez que nos reunimos como iglesia, debemos participar de la comunión. No podemos dejar de hacerlo. Aún cuando hemos hecho los cultos en otros lugares, por allá, cultos unidos, ahí también participamos. No podemos dejar. Porque es la comunión con Cristo y la comunión con nuestros hermanos. Párrafo número 8. Ahora viene la responsabilidad de una adecuada participación. Tiene que haber responsabilidad, y aquí vamos a mirar, pero no entrar en problemas ahora aquí, pero bueno, voy a leer el párrafo y luego miramos. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que lo reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí mismo. Bueno, aquí tenemos 2 párrafos y otra vez, 2 sesiones de ese párrafo 8. La primera sesión nos habla de que ningún inconverso o sin discernimiento debe participar. La cena no es para los inconversos, lo deja claro, pero tampoco la cena se le puede dar a gente que no discierna. Vamos a mirar las citas a las cuales nos refiere acá, y es Efesios 4, 17 al 24. Pero déjenme, antes de leer, yo vuelvo y miro esa parte. Dice, todos los ignorantes e impíos. Ahora, note acá, la palabra ignorante es que se ignora. Hay gente, escuche, que va a llegar a una reunión como esta y puede estar ignorando lo que significa la mesa. No debe participar. Pero pueden haber impíos, gente inconversa. La palabra impío aquí es inconverso, que no son creyentes. No debe participar. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor. Son indignos, no deben participar. Y dice, y mientras permanezcan como tales, es decir, en ignorancia y siendo impíos, no pueden, sin pecar grandemente contra Él. Es decir, si lo hacen, pecan grandemente contra Cristo. No pueden participar de estos sagrados misterios, y este es el punto crítico. Ahora lo hablo al final. O ser admitidos a ellos. Ahora, note la palabra última. De entrada dice no pueden. La gran pregunta es, ¿y quién dice que no? ¿Quién puede impedir eso? Luego dice, o ser admitidos a ellos. Y esta palabra admitidos, hermano, está trasladando a los oficiales de la iglesia, que son los responsables, como habíamos visto la vez pasada, de administrar estos elementos. Y que ellos son los encargados entonces, y sé que esto va a ser duro, de decidir si participan o no. Pero déjenme al final yo hablo de eso. Vamos primeramente a mirar la admisión, quienes deben ser, y en Efesios 4, 17 al 24, pues nos dice, hermanos, quienes deben ser. Es decir, ningún inconverso o que no tenga discernimiento de la obra de Cristo debería participar.
Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, el creyente tiene una vida nueva. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento oscuro, entenebrecido. Ellos están ajenos de la vida de Dios, no les importa, por la ignorancia que en ellos hay. Por su corazón, dice que tienen un corazón endurecido, por la dureza de su corazón. Luego dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, note lo que hacen, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así son los impíos. Por eso dice que un impío no debería participar. Pero ¿qué pasa con el creyente? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, el creyente tiene una vida totalmente diferente, porque no aprendió eso de Cristo, aprendió algo diferente. ¿Qué aprendió? Si en verdad habéis sido oídos y habéis sido por él enseñados. Porque otra vez el texto, y aquí lo que está diciendo es, no todo lo que brille es oro, no todos los que se congregan son de Dios. Ya lo vimos la vez pasada. Así que si en verdad han sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, y estos son los que deben participar, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Su viejo hombre tiene que haber sido ya despojado, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, está hablando que los que van a participar son personas creyentes. Y en Efesios 5, del 3 al 10, también nos da una descripción. Estoy yendo a los mismos pasajes que da la confesión, para decir que un inconverso no debe participar, una persona que no discierne la mesa no debe participar. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Es decir, entre los que van a participar de la mesa, aplicándolo a ese punto, no debe haber ni un fornicario, no debe haber una persona inmunda, no debe haber una persona avara, ni una persona que diga palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Luego dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, note a dónde apunta, por qué la confesión lo pone, porque dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, si un fornicario, un idólatra, o es una persona que vive como el mundo, es un impío, si él no tiene herencia en el reino de Dios, ¿por qué le vamos a permitir participar de la comunión? Porque la comunión se debe permitir solamente a las personas que tienen herencia en el reino de los cielos, que han sido cambiados, que han sido transformados, que han sido afectados por la palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, esa palabra es buena, erais, ya no son, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué somos nosotros? Luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Luego dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, lo que la confesión nos quiere decir es, toda persona que participa sin discernir y siendo indigno porque es un pecador, porque es un inconverso, pues él no va a agradar a Dios, va a recibir el desagrado de Dios. Pero el que es creyente verdadero, obviamente va a ser agradado o va a recibir la aprobación de Dios. Ahora, la cena del Señor entonces siempre ha sido dada a los verdaderos creyentes. Voy a tocar otra vez los textos, ya lo habíamos visto, pero veámoslo así. Siempre es dada a los verdaderos creyentes. Hechos 2, 41, 42, que lo llamamos 8 días, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes son? Recibieron la palabra de Dios, fueron bautizados. Fueron bautizados implica que eran creyentes, habían creído. Y luego se añadieron aquel día como 3,000 personas. Añadirse aquel día quieren decir que tiene una iglesia local. Reciben la palabra de Dios, se bautizan, tienen una iglesia local. ¿Y qué hacen? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tienen la misma doctrina. Perseveraban en la comunión unos con otros, pero también perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí está la palabra partimiento del pan. Ojo que habla de la comunión. Decimos que es la comunión, la cena se le llama la comunión, pero aquí habla de la comunión unos con otros, pero también habla de otra comunión que es el partimiento del pan. En Hechos 27, otra vez para ratificar, y la confesión nos quiere dar a entender eso, que solamente participan creyentes. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Quiénes se reunieron? Los discípulos. Ahí no dice que se reunió el pueblo, ¿no?
sea, reunieron los discípulos. ¿Para qué? Para partir el pan, es decir, participar de la cena. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Ahora, la pregunta entonces que nos hacemos aquí es la siguiente: ¿cómo debemos tener nuestra comunión? Dado el caso que se nos está presentando acá y que la confesión lo muestra, ¿cómo debemos tener nuestra comunión? Y hay tres maneras, vamos a ver cuál es la nuestra. Lo primero es una comunión abierta. ¿Qué es eso? Para todos, sin importar. Es decir, si alguien entra aquí y viene a la iglesia y dice que es creyente, se le da la cena. Es una abierta, es decir, no hay restricciones de nada. A veces pareciera que eso es lo que hacemos nosotros aquí, aunque ahora lo voy a aclarar, pero eso es abierta. Iglesias donde sencillamente dan la cena, ni siquiera hablan de todo, pasan y aún llegan hasta inconversos, llegan personas que son simpatizantes nomás y ahí se paran y reciben y participan. ¿Será correcta? Hay otra tendencia de administrarla, de participar de la comunión, y se llama una comunión cerrada. La primera es comunión abierta, esta sería una comunión cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que es solo para los miembros oficiales de la iglesia. La hay. Yo he leído sobre la comunión cerrada, no la he visto hasta ahora, pero mi hermano Germán, que se acabó de ir por cuestión de trabajo, él sí me contó que él estuvo en Ibagué en una iglesia y ahí decía culto a las 10 y él llegó faltando un cuarto para las 10 y estaba cerrado y salió alguien a abrirle y le dice: espérese, que es que están arriba en la cena. ¿Cómo así? Yo soy cristiano, yo vengo de Cali, yo soy reformado también, lo hicieron esperar. Solo participan los miembros. El culto es a las 10 y luego le abrieron y ahora sí entró para el culto general. Es decir, esa iglesia, cuando es cerrado, un ejemplo, si el culto aquí es a las 10 como lo tenemos nosotros, entonces ¿qué hacen ellos? A los miembros los citan a las 9:30, solamente los miembros oficiales de la iglesia cierran la puerta y entre ellos hacen una oración, una lectura de la palabra, una comunión, les entregan el pan, la copa, participan todos juntos, adoran, y cuando ya terminan ahora abren las puertas a todos los demás. Eso es cerrado. Otra manera de estar cerrado es que lo hacen, dicen: por favor, que la iglesia es grande, entonces pónganse de pie los miembros oficiales de la iglesia y solamente ellos pasen aquí, los demás queden sentados. No importa si viene de otra iglesia, no importa dónde lo participan, solamente los miembros oficiales de esa iglesia. ¿Por qué lo hacen así? Por esto que estamos leyendo acá, de lo delicado que es participar. ¿Cuál tomamos nosotros? Hay una tercera entonces, que es con cierta restricción. Ni es abierta, tampoco es cerrada, pero tiene cierta restricción. Digamos que es abierta con cierta restricción. Es decir, impidiendo a los no creyentes hacerlo. Pero ahí entramos en otro problema. ¿Cómo saber si es creyente o no? Y ahí es donde se nos cuela la gente. Yo conozco algunas iglesias que lo hacen así, pero ahí tienen los diáconos o tienen unas personas que están listas. Y yo me he dado cuenta, y debiera ser así, aquí tenemos que implementar eso, caramba. Llega una persona nueva, no la conocemos, entonces la persona encargada debe acercarse y decir por lo menos usted quién es, de dónde viene, para dónde va. No, es que yo soy bautista reformado, yo conozco la reforma, yo estoy tranquilo, yo vengo a otra iglesia. Por lo menos aquí una pareja que vienen del Tolima, ustedes se han dado cuenta, una familia que eventualmente llega, ellos me dicen: cada vez que vayamos a Cali, vamos a la iglesia. Ellos llegan aquí, ustedes los han visto, ya han venido la señora por 3 ocasiones, ya el esposo ya ha venido por 2 ocasiones, hace 20 días creo que estuvieron, se sentaron allá, ellos participan, ya sabemos que son, participan de la mesa. Ahora, si es un impío, una persona: no, yo vengo por favor, absténgase de participar, y se le puede decir eso, pero corremos un riesgo de que esa persona no vuelva. O sea, es bien dispendioso esto, y yo sé que hay gente y hay iglesias que lo han hecho. Ahora tenemos otro problema: gente simpatizante, simpatiza con nosotros y vienen y participan. Gente que vienen eventualmente a la iglesia, pero vienen y siempre que vienen participan. ¿Podemos decirle que no lo haga? Es decirle que no vuelva. ¿Qué hacemos? Pero ¿qué hacemos frente a estas restricciones que la Biblia nos plantea?
Por eso es que se ha hecho cerrada. Y yo aquí le he dicho a muchos hermanos, estoy que lo hago cerrado. Y quede cerrado, llegar un momento de decirles, solamente los miembros oficiales o aquellos que están apuntando a ser miembros, o que sabemos que aunque no son miembros oficiales, pero sabemos que son hermanos, lo pueden hacer. Pero aquellos que vemos que eventualmente vienen, de hecho es mi responsabilidad acercarme y decirles no lo hagan. Y lo tengo que hacer, con el riesgo de que no vuelvan. Pero esto es grave. ¿Cómo participar? Entonces viene la segunda parte de esta sesión, que nos dice que los que participen así comen juicio y beben para sí mismos. Es que ese es el problema. Así que si les impedimos participar, les estamos haciendo un favor. La confesión dice en la última parte, y lo vamos a ver, además, quien quiera que los reciba, es decir, los elementos, indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come juicio y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Una vez yo lo dije aquí, si es un impío y es un inconverso, él está en juicio ya. Él está condenado. Ahora, obviamente el juicio come y bebe para sí. Aquí está apuntando no tanto a un impío, aunque la convención lo habla así, pero está apuntando más que todo era a creyentes que no tenían un discernimiento claro de la Santa Cena y comían juicio y bebían juicio. Y esto lo vamos a ver, hermanos, y sé que es problemático aquí, pero 1 Corintios 11, 20 al 22, vamos a leer esa parte y luego saltamos al 27. 1 Corintios 11, 20, y aquí vamos a ver qué era lo que pasaba, porque es en el contexto de esta parte que es comer juicio. 11, 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo tiene que decirle a los de Corinto que ustedes están a la hora. Entendamos qué pasaba con Corinto. Corinto era una iglesia que hasta Pablo les tiene que decir que son carnales, son parecidos a los impíos, pero es una iglesia verdadera, pero es una iglesia rayando, hermanos, a no ser pura, al punto de casi pasar a ser una iglesia no pura, no verdadera, pero es una iglesia verdadera con muchos problemas. Por eso le dice, mira, esto que están haciendo, así no se come la mesa del Señor. 21. Porque al comer cada uno se adelanta, es decir, hay un egoísmo, a tomar su propia cena. Este es para mí. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo así? Ahora, quiero aclarar qué es lo que pasaba aquí. Lo que pasa es que esa comunión se daba en un festín. Ellos por lo general hacían los cultos y no es como nosotros, 2 horitas, no, era todo el día. Entonces ellos de antemano hacían un sancocho, digámoslo así. Y como el vino era costumbre, era una bebida, ¿sí o no? Es como, hoy usted toma juguito, toma Coca-Cola. No, ellos tomaban era vino. Entonces habían jarras de vino obviamente ahí. Y algunos eran cochosos. Entonces mientras iba pasando el festín y todo, no sé a qué hora celebraban la mesa, pero parece ser que lo que Pablo está diciendo es, algunos, cuando van a celebrar la mesa, no se les ha dado el almuerzo, y entonces sí creen que esa mesa es para llenarse. Otros están acostumbrados al beber vino y están embriagándose. Ahora sí, versículo 22. Pues ¿qué? Les dice, no tenéis casas en que comáis y bebáis. Si quiere comer, ten su casa, vaya, coma allá. Y si quiere beber, pues beba allá, es problema suyo. Pero luego dice, o menospreciáis la iglesia de Dios. El problema era que estaban menospreciando el culto, la iglesia del Señor, al haber ese desorden. Y dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice, en esto no os alabo. El problema que había en Corinto, que esto yo ya lo prediqué cuando hablaba de Corinto, te puede ir allá después. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ya aclaramos un punto por lo menos que es ser digno, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora note, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Mire el peligro, hermanos, de participar indignamente de la mesa. Dice que hay muchos enfermos, hay debilitados entre ellos, y muchos duermen, es decir, muchos han muerto. Ahora, entendamos que Dios ha tenido maneras de actuar, de obrar. Dios no anda a toda hora aniquilando a los Ananías y a los Zafira, porque entonces se quedaría sin gente.
Pero eventualmente calibra 1 a 2 para que los demás teman. Y parece ser que no solamente se habían enfermado y debilitado, sino que se habían muerto. Bueno, digamos que no es una muerte para nosotros física, que por alguien participar dignamente de la cena no se muere físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está? ¿Acaso no se cierra más? Se puede cerrar más al evangelio. Por eso, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Así que eran hermanos, porque dice que son castigados por el Señor, disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Esto más o menos era el problema que había. Las demás cosas las pondré por orden cuando fuere. Bueno, entonces este es el punto que la convención trata, de que debemos participar de una manera digna, que tenemos que hacerlo con reverencia. ¿Y quién debe participar? Un verdadero creyente. Y ahí donde el pastor y los hermanos debemos mirar si son verdaderos creyentes, y que deben tener discernimiento. Si una persona no tiene discernimiento de lo que está haciendo, aquí hay una persona que yo cierro mis ojos, ¿verdad? Yo la verdad, pero no sé cómo era la cena. Pero yo me pregunto, si aún en la misma alabanza no hay seriedad, y en esos coros de adoración que uno está adorando al Señor, Él está hablando con el otro y jugando y riéndose, ¿y cómo será en la cena? Hará lo mismo. No, hermano. Yo sé que nos tildan a nosotros de muy serios, de muy ortodoxos en el culto, y que de pronto en otras iglesias permiten más, qué sé yo, cómo llamarlo, la guachafita, mejor digámoslo así, se permite más. Hermano, pues ni tampoco estemos tan serios, nos amamos y nos entendemos y nos miramos acá, pero hermano, ahí para todo hay lugar. Y participar de la mesa, hermano, es para mí, y según lo presenta la palabra, es con mucha reverencia. Estamos mirando la obra de Cristo a favor de nosotros, estamos recibiendo la bendición del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí algunos acostumbran, aprovecho para decirlo, y no es por la señora, no, pero muchas veces cuando se va a participar de la cena hay el momento para irse para el baño. ¿Por qué? Sí, yo sé que debe ir al baño, pero busquemos un momento. Mire, por eso estamos dando el refrigerio. Ahí es donde se debe ir al baño. ¿Por qué en el momento de la alabanza? ¿Por qué estamos adorando aquí unos y los otros están en el baño? ¿Por qué estamos en la cena y están en el baño? Le digo, aquí ha pasado, no sé si 2 o 3 ocasiones, que alguien se quedó sin los elementos del pan por estar en el baño. También se han quedado sin refrigerio por estar en el baño, pero eso allí venga. Hermano, no podemos aguantar. Y aprovecho para meterme con los niños. Y los niños, esa ida al baño es pura manipulación. A mí no me venga con cuento. Porque si usted, mujer, es sabia, usted lo trae, ya va a empezar el culto 5 minuticos antes, prumpa al baño y me hace chichi. No lo voy a traer hasta que termine el culto. Hay que educar. Y educarnos también nosotros. Pero es que esa cosa de ir al baño, ¿no será un ataque más bien del enemigo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la participación digna en la mesa. Amén. No sé cómo hacerlo, la verdad, más adelante, si cerrado o no, porque yo me meto tanto acá, no miro, pero voy a tener que pedir a 2 o 3 hermanos. Tenemos que nombrar unos diáconos aquí para que me ayuden en eso y estén pendientes. Y si alguien va a recibir la mesa y no es un hermano de la iglesia, es decir, viene eventualmente por ahí, qué pena, pero no va a volver. ¿A quién tenemos que honrar? ¿A esa persona o a nuestro Dios? Esto no es fácil, pero así está la palabra del Señor. La cena es muy importante, es de mucho respeto y mucha reverencia. Amén. Vamos a orar.